cuenta, Señor, muchas gracias que nos concedes estar abriendo tu palabra, Señor. Suplicamos la presencia y la ayuda de lo alto, la presencia de tu Espíritu, para que podamos expresar la palabra con sencillez, Señor, con un corazón limpio y podamos también escucharla con un corazón preparado por ti, Señor, con una mente, Señor, limpia, un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu voz. De veras, Padre, ayúdanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. El título de la enseñanza de esta mañana le he puesto La vida sin Cristo y la vida con Cristo. Y para dar inicio vamos a abrir la Escritura, vamos a leer un pasaje en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículos 45 al 47. Dice: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, viene a Cristo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabras de Jesús, dando testimonio de quién era Él, que era el único que realmente ha conocido a Dios en toda su plenitud, y que cualquiera que escucha la voz de Dios, porque a Dios no lo podemos ver, pero sí podemos percibir su voz de una manera espiritual, porque no se oye audible. Muchas de las veces Dios ha hecho la voz audible en algunas ocasiones, pero la voz se escucha en el alma, se escucha en el corazón, se escucha en lo más íntimo de cada uno, y que cuando alguno entiende lo que Dios quiere, se acerca a lo que Dios quiere por medio de Jesús. Cuando se aprende de Dios, dice aquí, se viene a Cristo. Y cuando vienes a Cristo, te humillas con Él y le crees, aquí te asegura no que vas a tener vida eterna, sino que ya la tienes cuando crees. Y pues las palabras de Jesús comenzaron con el arrepentíos y creed en el Evangelio, fueron sus palabras iniciales. Y pues el centro del Evangelio pues es esto. Veíamos la semana pasada que los milagros tienen su lugar y tienen su momento y son importantes, no son de menospreciarse, son también para glorificar a Dios y darle gracias, pero la esencia de todo el Evangelio, lo principal es lo que aquí está diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna, salvación. Es el propósito real de todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesús. La salvación, el perdón de los pecados. Algo que el mundo que no conoce a Cristo, que no está en Cristo, no puede aspirar a ello, no lo tiene. No tiene esto que dice aquí, tiene vida eterna. Pero aquel que ha alcanzado la misericordia de Dios por medio de Jesús, tiene vida. Y no es cualquier clase de vida, es la vida que solo Dios tiene. Dios es eterno y Dios te da de su vida, te transmite. La esencia del Evangelio es te transmite la vida para toda la eternidad. Que aunque estamos aquí en el cuerpo y sabemos que todavía no estamos allá, pero en la fe de Jesús se vive en esa fe y tienes la promesa de la vida eterna, a la cual tenemos que aspirar continuamente, estar constantemente anhelando eso, porque entre tanto que estamos aquí en la tierra todavía no llegamos allá. Y tenemos todavía la ocasión de desviarnos y perder eso que se nos ha concedido como una gracia, un regalo. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene vida, la vida eterna. Pero entre tanto que está caminando aquí en la tierra, pues la vida sigue y todavía no está allá. Y en el mundo hay dos clases de personas: los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Yo quisiera hacer una especie de comparación
una especie de estar viendo la vida de uno y la vida del otro y ver cómo es esto de que quiénes son los que están en Cristo y cuál es la diferencia con las que no están en Cristo. Quisiera que abriéramos en 1 Corintios capítulo 2, capítulo 2, verso 14 y 15. Aquí se habla de dos clases de personas. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De entrada, dos clases de personas, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre que no entiende a Dios y que no le importa las cosas de Dios, el hombre en su estado natural no conoce las cosas del Espíritu y dice que no las puede entender, no las puede comprender porque se tiene que discernir con la ayuda del Espíritu de Dios, espiritualmente. En cambio dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Creo que está un poco complicado de repente leerlo así, de una manera superficial y no se alcanza a comprender. Pero si nos vamos a la esencia de a cómo está escrito el Evangelio en el griego, encontramos la palabra anacrino, que en el verso 14 se traduce como se han de discernir. Aquí habla de discernimiento. Y si tú puedes ver en la pantalla a lo que se está refiriendo, dicho de las cosas del Espíritu de Dios, se entienden se han de discernir conforme al Espíritu de Dios. Y en el verso 15 se traduce la misma palabra, juzga, hablando aquí de ejercer un juicio discerniendo las cosas, entendiéndolas con claridad en cuanto a lo que realmente significan y a lo que verdaderamente son, su verdadero valor. Y en el mismo versículo dice, no es juzgado de nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente meramente natural no entiende el porqué de esa espiritualidad. No comprende, no alcanza a entender. Dice en alguna parte de la Escritura que para él son locura. Se le hace cosa muy complicada de poderlas discernir, entender por qué no entiende ni lo que dicen, ni lo que hacen, ni por qué lo dicen, ni por qué lo hace. Simple y sencillamente creo que no está correcto lo que está haciendo. No entiende por qué. Pues oye, pues es que tiene allí, le dieron feria de más, le dieron 100 pesos de más, el cajero le dio 100 pesos de más. Conocí a una persona que regresó 100 pesos al banco porque el cajero le dio 100 pesos de más. Y su conciencia y el espíritu no lo dejaba y fue al banco y regresó los 100 pesos. Y le dijeron, no te preocupes, si te lo dieron, te lo dio ya, nosotros no podemos hacer nada, pero el espíritu le hizo ver las cosas. En cambio, la gente que dice, ay, qué tonto, ¿por qué? No entienden por qué se comportan de esa manera. Si para algunos, digamos, el natural cree que el impulso sexual es la cosa más importante, pues no va a entender el porqué de la continencia sexual, no va a comprender por qué el marido se niega a veces a tener el deber conyugal con la mujer. ¿Por qué? Porque está enferma, porque está cansada, porque está agotada. El hombre natural dice, no, pues yo tengo ganas y lo siento mucho, pero el espiritual se contiene, aunque tenga el impulso muy poderoso. Aquel que tiene la costumbre de atesorar cosas, de guardar dinero, y le da más importancia a lo material, no entiende por qué una persona es tan suelto para ayudar a la gente. En la misericordia que Dios pide que se haga, no va a comprender por qué de repente se quita a veces hasta la mitad de su sueldo para ayudar a los demás. Y no comprende por qué se comportan de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy notoria entre uno que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo, y uno que sí tiene a Cristo. Uno sabe lo que Dios quiere,
lo entiende verdaderamente en su verdadero dolor, en su verdadera dimensión, y procede a actuar de esa manera. Y el otro dice, no entiende, no comprende por qué. Es cosa de locos, dicen. Es una de las principales diferencias. El problema es que a veces como que se nos olvida. Todos tenemos impulsos espirituales. Todos tenemos en el corazón la necesidad de algo más allá. Pero llega el momento donde alguien dijo que si se apagan los impulsos o esos anhelos eternos, pues a veces el Espíritu de Dios le habla a aquella persona natural, pero ya tiene apagado eso. Ya Dios le habla y ya no lo sabe escuchar. Dios le habla y no lo sabe discernir. Dios le habla y no lo sabe entender. Y Dios le habla y el espiritual entiende las cosas con una claridad como si fuera mediodía, en pleno sol. Pero el natural no comprende, porque esos impulsos eternos que todos tenemos, si tú no eres sensible, como dijo Jesús, aquel que oyó a Dios y aprendió de Él, pero si los apagas, ya no vas a entender, ya no vas a comprender. Es una diferencia muy grande entre un hombre que no tiene a Cristo y uno que sí tiene a Cristo. El que tiene a Cristo comprende lo que Dios quiere y procede a hacer lo que Dios quiere, sin dolor, sin temor, sin quejas, sin remordimientos, sin ganas de decir por qué lo hice, no. Lo que hace, aunque salga a veces dañado y sufre el agravio por amor a Dios, por amor a los demás, por amor a sus semejantes, por amor a Cristo. El espiritual tiene una comprensión práctica de las cosas. Discierne las cosas como Dios quiere que se entiendan rectamente. Discierne las cosas en su verdadero valor, pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, difícilmente va a oír la voz de Dios y comprenderla. Si Dios le habla, no va a oír y va a pasar de largo, como aquellos que cuando llegó el sembrador y que tiró la semilla, y la semilla ahí se la comieron las aves. ¿Por qué? Porque no pusieron atención, no saben escuchar a Dios, no disciernen, no comprenden. Dice, son locura. ¿Cómo? Pues oye, si te lastimó, si te golpeó y te robó y hasta te quitó a la mujer y tú lo perdonas, pues lo perdono. No quiere decir que esté de acuerdo con lo que hizo, pero no le guardo rencor, no le guardo resentimiento. Jesús dijo que oráramos por los enemigos. ¿Cómo está eso? Orar por los enemigos, por los que te hacen daño, por los que te perjudican, por los que están continuamente hablando mal de ti. No lo entienden. Anhelar la muerte, porque Pablo dijo que es mucho mejor partir y estar con Cristo. Es mucho mejor ya. Ojalá ya Dios ya me quitara de esta tierra para que ya me tenga con Él. Y el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo dice, ¿pero cómo? Yo le compartí a una persona diciéndole que sabías que la Biblia dice este pasaje, este que te acabo de mencionar, que es mucho mejor partir y estar con Cristo porque habías sufrido alguien una pérdida de una vida de un familiar y estaba triste la persona. Yo le decía, pues la Biblia dice esto. Dice, sí, pero uno se aferra a esta vida. Uno se aferra a esta vida que tenemos aquí y no entienden por qué uno comenta esas cosas, por qué uno las anhela. Devolver bien por mal, ¿cómo? Así dice en Romanos 12, que no seas vencido de lo malo, que vence con el bien el mal, que no devuelvas mal por mal, el mal que te hagan, que lo devuelvas haciendo tú el bien. Cuando tú haces esto, dice la Escritura que ascuas de fuego acumulas sobre la cabeza de aquel que te hace daño. No va a entender por qué. Y se va a poner a pensar y se va a poner a razonar, pero ¿por qué? Tanto que lo lastimo, hablo mal de él, lo he difamado, le he robado, lo he dañado. Mas sin embargo estoy enfermo y viene y me ayuda. Me trae el médico, me trae la medicina, no tengo manera de hacerme la comida, me trae la comida. Y no entienden a veces por qué, dicen, oye, pero pues si mira, tanto daño que le ha hecho, dicen los que ven eso, tanto daño que le ha hecho y como quiera va y le ayuda. No comprenden, no entienden. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente.
Hay un pasaje al respecto de por qué no entienden. En 1 Juan, capítulo 2, verso 11, la primera carta de Juan dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí habla de un pecado en particular, el odio en el corazón, el aborrecimiento a alguien cercano, a algún amigo, a algún familiar, a cualquier persona. Dice que cuando alguien está practicando este pecado, está en tinieblas. ¿Has caminado en una absoluta oscuridad? ¿Sabes dirigirte cuando está todo en plena oscuridad? No sabes realmente, tienes que andar a tientas, palpando y tropezándote y a lo mejor hasta cayéndote, porque no se puede saber hacia dónde dirigirse a menos que llegue una luz. Y así dice que aquel que está practicando el pecado, dice, está en tinieblas. Y anda en tinieblas, y luego dice, y no sabe a dónde va. No acaba de comprender el destino que está llevando, porque las tinieblas no lo dejan ver, dice, le han cegado los ojos. El pecado ciega el entendimiento, endurece el corazón, dice el libro de los Hebreos, que el engaño del pecado endurece los corazones. No se entiende porque se le da cabida a cosas que Dios ha dicho que no se hagan. Se quebrantan los mandamientos, se quebranta la ley de Dios. No solamente a veces hay personas que se dedican a no quebrantar los mandamientos, los 10 mandamientos, pero no hacen el bien a nadie. Y la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no entienden por qué, porque hay tinieblas en sus corazones. Si nos remitimos al huerto de Edén, ¿sí se acuerdan cuando Adán estaba en el huerto con una plenitud de comunión con Dios, una apertura total y absoluta con Dios, sin miedo, sin temores, sin miedo a la muerte, sin nada? Y Dios le advierte, le da un mandamiento, que no comas del árbol que está en el centro del huerto. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué sucede? Desobedece, hace lo que Dios dijo que no hiciera y empezó a esconderse de Dios. Por miedo, y creo que más bien fue por miedo. Algunos dicen que el pecado lo que hace es que te hace que aborrezcas la presencia de Dios. Creo que más bien es terror o miedo a que Dios pueda descubrir lo que hay en tu corazón y te pueda ejecutar un juicio. Fue lo que pasó en el huerto. El pecado rompió la comunión. La plenitud de la luz que había en Adán se perdió. Y lo que hace el pecado es que rompe la comunión con Dios. Quebranta la comunión con Dios. Cuando Adán fue expulsado del huerto, dice la Escritura que Dios puso una espada que se revolvía, una espada encendida, ardiente, para que no regresara y tomara del árbol, el que da la vida eterna. Se rompe la comunión, se rompe la relación entre Dios y el hombre. Y muchas de las veces las personas como que no dan importancia a esta manera de vida. El hombre natural es su forma de vivir. El hombre que no tiene a Cristo es su forma de vida. El hombre que no tiene a Cristo es constantemente vivir en las amarguras, en los resentimientos, robando, adulterando, haciendo maldades y medias de todo tipo, chismes, maledicencias, malas palabras, desobedeciendo por completo lo que sabe que está correcto, porque la conciencia nos lo grita. No tenemos a veces la Biblia para saberlo, pero Dios nos dio una conciencia. Yo recuerdo cuando recién empezaba a tener luz en mi mente de niño, como que me daba miedo agarrar, no sé, un chicle de la tienda, pero ahí a escondidas como que uno quería agarrarlo. Es la inclinación que hay en el hombre natural hacia lo malo por completo. En cambio, el que está en Cristo
Sus anhelos son otros: la pureza, la santificación, la obediencia a los mandamientos, el agradar a Dios, el no querer ofenderlo, el no querer lastimarlo, sabiendo que puso su vida por él, no quiere más herirlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios así se lo hace ver. Se han de discernir espiritualmente. El que tiene a Cristo, precisamente por eso Dios le ha dado de su Espíritu. El que no tiene a Cristo no puede disfrutar de esta presencia en su vida, no puede entender, no puede comprender. Y la gente no le da importancia a los pecados. Con aquella facilidad que mienten, con aquella facilidad que deciden abortar, que deciden agarrar el dinero que no es de ellos, o sacar cosas del trabajo a escondidas, que por poquito que sea, la actitud es lo que Dios está juzgando ahí. Que si fue un lápiz, que si fueron 200 pesos, que si fue 1,000,000 de pesos, no es la cantidad, ni es el tamaño, ni es el monto de lo que agarraste, sino la actitud que tomaste al agarrar lo que no es tuyo a escondidas, sabiendo que no está bien. Y la gente no le da importancia. Es la gran diferencia entre un hombre que tiene a Cristo y uno que no tiene a Cristo. El hombre natural no entiende las consecuencias que trae el pecado. Graves y tremendas consecuencias. Tú ves familias destruidas, ves naciones confrontadas unas contra otras por orgullos, por envidias, por soberbias, por intereses, por avaricias. Y ves tú las sociedades envueltas en problemas, la falta de seguridades debido a tanta maldad que hay en el corazón de las personas, odios, resentimientos, intereses, que cuando vas en contra de sus intereses te agreden, te lastiman, te hacen daño, y no acaban de comprender la consecuencia de consecuencias. Lo que le dijeron a Adán: ciertamente morirás. Adán no murió de inmediato, pero imagínate, saliendo de ahí, quitándolo de ese lugar, ¿te puedes imaginar su vida? Pues estaba vivo, respiraba, trabajaba, comía, iba a tener hijos, pero esperando la muerte. Cuando a alguien se le menciona de la muerte aquí en nuestra tierra, dice: espérate, pero ¿por qué eres tan pesimista? A nadie le gusta oír eso. Y se encubre ese sentimiento con otras cosas para que te procuran un poco de felicidad, pero es un hecho, no podemos evadirlo. Tarde que temprano nos va a alcanzar, tarde que temprano nos va a alcanzar a todos. Ya está dado, está establecido, dice la Escritura, que los hombres mueran una sola vez y después vayan a juicio. Pero no entiende la consecuencia. El espiritual está consciente de ello y se guarda para Dios, se guarda su alma. Yo sé quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito, decía Pablo. Él había depositado su vida en Cristo y estaba confiado en eso, pero el hombre natural no tiene esperanza. El hombre natural, a causa del pecado, está separado de Dios, no tiene comunión con Dios, no entiende a Dios, ni siquiera quiere saber de Dios. A veces hay que andarles insistiendo, diciéndoles: vamos a estudiar un poco de la Escritura, mire, la Biblia dice esto, Cristo dijo esto otro, y se alejan, se van y se les vuelve a insistir, se ora por ellos y se les vuelve a presentar la luz de la Escritura, la luz del Evangelio, porque no quieren saber nada de las cosas del Espíritu. En cambio, el espiritual, el cristiano verdadero, el que está con Cristo, se guarda para Dios. Tiene su esperanza puesta para la eternidad en todo lo que Dios representa. Y la gente no le cae, como decimos aquí de una manera muy coloquial, no le cae el 20 de lo que representa estar viviendo en los pecados. Dice la Escritura que su fin es muerte. En Romanos 6:21 dice, Romanos 6:21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando un verdadero creyente que se ha convertido realmente y le ha sido dado el Espíritu se acuerda de lo que hizo, se avergüenza.
Se avergüenza y sabe, ahora entiende hacia dónde estaba caminando. Ahora comprende cuál era su final, a la muerte eterna. Su fin, el fin de ellas, es muerte. Sí, el hombre natural, en él no hay esperanza, a menos que se convierta, a menos que se vuelva a Dios, a menos que vuelva a su vida, como dice, si oíste a Dios y aprendiste lo que Él quería y vienes a Cristo, se te va a dar la vida. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Para todo nos fue dado Jesús, pero hay quien no comprende, hay quien no sabe a dónde está caminando y está prácticamente en este mundo caminando sin saber hacia dónde se está dirigiendo. Está realmente sin esperanza. Si muere, va a juicio sin Cristo. Y el único que puede darnos verdaderamente una entrada al Padre es Cristo. El que en mí cree tiene vida eterna. Sin Cristo esto no es posible. Dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, el hombre natural, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A cuántos se les habrá estado compartiendo el Evangelio en toda su pureza si les habla de que se vuelvan a Dios para que Dios vuelva a sus vidas y dicen, pero hermano, yo tengo a Dios? Y les insistes, Dios quiere que haya un arrepentimiento. Pues yo estoy arrepentido, hermano. Pero es una persona que miente, que adultera, que roba. Y basa en su arrepentimiento es que un día les dio dolor porque vieron a Cristo en la cruz y lloraron mucho y se dolieron y le pidieron perdón, pero no cambiaron su forma de vida. Que la palabra arrepentirse es volverte del mal camino que andabas y regresarte para empezar a hacer lo que Dios quiere. Aprendan a hacer lo bueno, dice en Isaías capítulo 1, desechen lo malo y después vengan. Vengan luego, dice, y estaremos a cuenta. Si tus pecados, los que fueran, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, el que sea. Pero se requiere un arrepentimiento y la gente dice, yo tengo a Dios, aunque anden en sus pecados. No es posible. El que tiene a Cristo discierne que el pecado fue la causa de la separación y el hombre natural no entiende, aunque diga que tiene a Dios, pero no entiende lo que está viviendo y está realmente sin esperanza. Sin Cristo y sin Dios, dice aquí, sin esperanza. En cambio, el creyente verdadero, el que está en Cristo, dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, ya en Cristo, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué fue necesario que sucediera para poder tener esa vuelta, esa comunión con Dios? Ese restablecer ese lazo que había entre Adán y Dios, entre el hombre y Dios, y que se rompió por la maldad del corazón. La sangre de Cristo. Que sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. No había manera de restablecer esa comunión. Y antes, dice aquí, estábamos lejos, ajenos. Igual dice, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza. Así estábamos. El hombre natural, de los cuales somos cualquiera de los que estamos aquí antes de convertirnos, así estábamos. Y se nos dio entrada a esa gracia gracias a lo que Jesús hizo, poniendo su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El que en mí cree, leímos al principio, tiene vida eterna. Esto Jesús lo hizo por toda la humanidad. ¿Quién le cree?
¿Quién realmente le cree? No es un creer mentalmente, es qué quiere y que yo haga, qué pide. Hacerlo es creerle. Creer que Él existe, creer que Él hizo eso por ti, pues es conocimiento intelectual. La verdadera fe obra. La fe sin obras es una fe muerta. Y si Jesús lo que quiere es que haya un arrepentimiento, tenemos que abrir bien nuestros ojos y nuestros oídos para entender qué quiere Dios y para comprender solamente por el Espíritu de Dios. No se puede de otra manera. El hombre natural no las comprende, no las discierne. El que está en Cristo, el que verdaderamente se quiere arrepentir y volverse a Dios, Dios le da de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, y entiende. Y lo hace y vuelve la paz al corazón. Esa paz que se había roto, esa paz que tanto se anhela en el mundo, la paz de Cristo. No la paz, porque en el mundo también hay paz, pero esa paz del mundo depende de las circunstancias. Si te va bien, tienes paz. Si tienes dinero, tienes paz. Si tienes salud, tienes paz. Pero de repente todo cambia. Y viene aquello que turba, viene la enfermedad. De la noche a la mañana, me decía una persona, le diagnosticaron un cáncer en los ovarios, de la noche a la mañana. No se lo esperaban. Y viene la turbación, y viene el miedo, y viene el temor, y viene estar clamándole a Dios, y algunos amargándose contra Dios. ¿Por qué? Echándole la culpa a Dios de todo, cuando realmente quien tiene la culpa de lo que nos está pasando, a cómo está el mundo contaminado, pues somos nosotros. Como alimentos, medio ambiente, aguas, todo está contaminado. Ve tú a saber qué enfermedad nos estaremos acarreando con todo lo que estamos ocasionando nosotros mismos. Dios hizo todas las cosas buenas, vio que era bueno en gran manera. ¿Y quién lo echó a perder? Nosotros. Pero el hombre natural no entiende. Y el cristiano lo que hace, el verdadero creyente, el que está en Cristo, se avergüenza porque fue parte de esa destrucción. Y dice que los verdaderos creyentes ahora están anhelando el regreso de Cristo para que todas las cosas sean restauradas. Están gimiendo porque dice que la misma creación está gimiendo por la presencia de los hijos de Dios, porque ya no hacen daño, ya no mienten, ya no engañan. Gran diferencia entre un verdadero creyente y uno que no es, entre un verdadero que está en Cristo y otro que no está en Cristo. Uno quiere restablecer las cosas en su pureza y el otro ni quiere, ni entiende, ni sabe, ni comprende por qué son así, y simple y sencillamente le da gusto a sus deseos, le da gusto a sus pasiones, y no echa de ver las consecuencias que se le van a venir, que lo van a destruir a la larga. Alguien que tiene un impulso sexual muy fuerte, pues bueno, está el deber conyugal, lo puede satisfacer, pero no se llenan. Quieren otra mujer, quieren otro hombre. Ya no se llenan ni con la mujer ni con el hombre, y quieren otro, un hombre quiere otro hombre y una mujer quiere otra mujer. Y no entienden, y no comprenden, ya lo ven como algo natural, ya lo ven como algo que la inclusión, y que tenemos que estar de acuerdo todos y aceptar las cosas como están. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No tenemos nada en contra de personas que aman el mismo sexo, son personas, se les ama, se les sirve, se les atiende. No quiere decir que podamos estar de acuerdo con lo que piensan, porque primeramente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se les atiende, se les ama, no se les hace el feo, ni se les insulta, ni se les golpea. Cualquiera que haga estas cosas está mal, está siendo reprobado por Dios. Dios puso su vida, Jesús puso su vida por todos, por ellos también. Es necesario arrepentirse. Y el que está en Cristo lo comprende perfectamente. El natural necesita el Espíritu de Dios. Y mientras no se arrepienta para confiar en Jesús, el Espíritu no le será dado.
Y se va a seguir enojando y se va a seguir amargando, va a seguir cuestionando, va a seguir preguntando cosas y va a seguir diciendo no entiendo, no entiendo, no entiendo, pero no se vuelve. Eso de negarse, eso de sufrir el agravio, eso de soportar con paciencia, como que dice, no, pues ¿cómo? ¿Es de locos eso? No entiende. La paz que se rompió en el huerto es algo que se transmitió a toda la humanidad. Pero la paz que Dios da es algo que no tiene precio. La paz de Cristo. Dice en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿A quién le está hablando Jesús? A los que andaban con Él, a los que le habían creído. La paz os dejo, y dice, mi paz os doy. ¿Te puedes imaginar a Jesús turbado, asustado, temeroso? ¿Qué hizo Jesús cuando llegaron momentos de turbación? Cuando decía él, mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Iba a su Padre. Se humillaba con su Padre y con temor y temblor clamaba. Y venían los ángeles y lo estaban sustentando. Y descansaba. El mundo dice, ¿pero cómo? Se te acaba de morir tu esposa, se te acaba de morir tu hijo, perdiste el trabajo. La gran diferencia entre uno y otro, entre un verdadero creyente y uno que no tiene a Cristo, es que uno tiene paz en medio de las circunstancias, sea cual sea. La paz de Cristo, dice, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Pues cuando tienes, ya lo veíamos, cuando las circunstancias son favorables, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay recursos, cuando tienes amigos, cuando la familia se interesa por ti, pues todo marcha. Pero cuando todo cambia, todo se viene abajo. No hay paz para los malos, dice en Isaías. No hay paz. ¿Cómo es la paz de Cristo? Hay un pasaje que me lo hace ver clarito, Isaías 48, 18. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Aquí ya no estoy pensando si un río es caudaloso, si de repente va entre rocas, es muy violento, no. Es constante. Fluye constantemente, día y noche, día y noche, día y noche. Así es la paz de Cristo. La condición, obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es obedecer a Cristo. Cuando estás en Cristo no quieres quebrantar más las leyes. El que no está en Cristo no le interesa eso, no le importa. Lo que le importa es satisfacerse a sí mismo y pensar en su propio beneficio. El verdadero creyente piensa también en el de los demás. No solamente en lo suyo, sino también en lo de los otros. Pero la gran diferencia, yo creo que la más grande y la más importante, la vemos en Romanos 2, versículos del 5 al 10. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y
también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dos clases de personas. Aquellos que se endurecen en el corazón, no se quieren arrepentir y les advierten que viene una consecuencia. Atesoras, vas guardando cada día más y cada día más, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Llegará ese día, nadie vamos a escapar. Todos, dice la Escritura, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que se le dé a cada uno lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Y aquí está diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Siguen en sus maldades, se siguen deleitando en sus pecados, siguen haciendo las cosas contrarias a lo que Dios pide y están, dice, atesorando ira y enojo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y te advierte al judío y al griego. Los judíos tenían a Dios, tenían la palabra y tenían los pactos, pero si algunos de ellos se desviaban y hacían injusticias, Dios no hace acepción de personas. Y también al griego, o sea, a los gentiles, a los que no son de la nación de Israel, a los que no tienen ninguna presencia de Dios en sus vidas, que estaban lejanos, ajenos a los pactos, ajenos a la ley, ajenos a las promesas. Pero si se vuelven, aquí dice gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Si te vuelves de tu mal camino y vuelves a lo que Dios quiere en la persona de Jesús, gloria, honra y paz al judío y al griego. Dios no hace acepción de personas, por perversa que sea la persona, por la maldad más grande que haya cometido. Si se vuelve de su mal camino, dice, la maldad que hubiera cometido no le será estorbo el día que se volviere. Qué maravilla, ¿no? Nosotros nos hacen una cosita así y ahí la andamos guardando días y días y días y te quieren hablar y te quieren pedir perdón y le haces mala cara y le haces gestos y que no me hable. Sí, ya lo perdoné, pero que no me hable. Y Dios mira lo que hace. Tus pecados llevaron a su propio Hijo a la cruz. Dios no quería que se cometieran maldades, quería justicia. Aquí dice, a los que obedecen a la injusticia, ira y enojo. Dios quiere justicia, Dios quiere vida recta. Dios no quiere abusos, Dios no quiere soberbias, no quiere envanecimientos, no quiere mentiras, chismes, no quiere maldades. Y esas maldades que tú y yo cometimos en su momento llevaron al Hijo de Dios a la cruz. Dios tenía todo el derecho de vengarse. Y lo va a hacer, pero nos está dando una oportunidad. Si nos volvemos y confiamos en su Hijo, en Jesús, nos da la vida. Nos perdona lo que hayamos hecho. Nos perdona. Ira y enojo contra gloria, honra y paz. El que no tiene a Cristo atesora para sí mismo ira y enojo para el día del juicio. Y el que se volvió de su mal camino para confiar en Jesús, vida eterna, gloria, honra y paz. Lo mismo dice en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, versos 26 y 29. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
El Padre le dio a tener vida en sí mismo. Jesús se levantó de la tumba por el poder de Dios que estaba en él y resucitó. Ahora está en los cielos, con las manos y el costado traspasado, pero vivo. Y de ahí va a venir para juzgar. Aquí dice, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos dicen, no, pues es que tú eres Dios? ¿Cómo nos vas a medir con la misma vara? ¿Tú eres Dios? ¿Cómo? No, pues, tú sí puedes hacer las cosas, nosotros somos débiles, frágiles, nos equivocamos a cada rato. Pues bueno, vino y se hizo como nosotros, con las mismas debilidades, con la misma necesidad de ser enseñado, con la misma necesidad de ser sustentado, solo no podía, necesitaba el Espíritu de Dios en su vida. Él sí tiene autoridad para juzgar al ser humano. Como hombre vivió y como hombre nos va a juzgar. Él sí puede. Pero si te humillas con Él y haces lo que Él quiere y obedeces su palabra y sus mandamientos, si hubieras obedecido mis mandamientos, si no hubieras quebrantado mi ley, fuera tu paz como un río. Esa paz que está solamente presente en aquellos que confían en Jesús y le perdieron el temor a aquel día, porque saben que Cristo los va a guardar. La gran diferencia entre uno y otro. Uno tiene esperanza de vida y el otro está sin Cristo y sin Dios en este mundo. Uno tiene esperanza para la eternidad y el otro está, dice aquí, a resurrección de condenación. ¿Será injusto Dios? ¿Cuánto tiempo tiene Dios hablándonos? ¿Cuánto hace que Dios ha estado hablando a tu corazón para que te vuelvas de tu mal camino? Incluso discípulos que empiezan a claudicar y a volverse atrás y empiezan a darle cabida al viejo hombre. Y la Escritura dice que si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y un transgresor, ¿qué le van a pagar? Adán transgredió, ¿sí? Transgredió un mandamiento. No mató, no robó, comió una fruta. Pero era un mandamiento que era de Dios. Lo rompió. ¿Y por qué nos va a tratar Dios diferente a nosotros? La única oportunidad que tenemos es estar en Cristo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Esperanza de vida, vida nueva, vida en paz, vida con control de emociones, con control de pasiones, con control de deseos, anhelando hacer lo bueno, anhelando andar en esas buenas obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas, anhelando hacer misericordia, anhelando, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Buscando siempre crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios en la persona de Cristo. En cambio, el natural, ¿qué más tengo que construir? ¿Qué más tengo que ganar? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué otra meta me voy a poner? Y no entiende. No entiende el fin que le está esperando. Está sin esperanza. No lo ve. Se necesita el Espíritu. Pero como resisten, Dios les habla y ya no entienden. O entienden y ya no quieren. Gran diferencia. El verdadero creyente tiene esperanza, el que está en Cristo tiene la oportunidad de comprender lo que Dios quiere y ponerlo por obra. El que no está en Cristo ni entiende, ni sabe por qué, ni entiende la espiritualidad de las personas, ni quiere. Su fin, dice la Escritura, el fin de ellas es muerte. Y Dios nos habla para que eso no nos suceda. Dice, Dios no quiere la muerte del que muere. Quiere que se vuelva de su mal camino y que viva. Y solamente en Cristo está la vida. En ningún otro hay salvación. Así es que vuélvete a Cristo. Si Dios te ha estado hablando y te ha estado insistiendo, te ha estado recordando que le has dado largas y le has dado largas, que has resistido, el tiempo se está acabando. Vuélvete a Dios por medio de Jesús. Y Dios ha prometido darte vida.
Dios no miente y Dios no hace acepción de personas. Si te vuelves, no importa las maldades que hayas hecho, en Cristo, su sangre tiene el poder suficiente para borrar todas tus rebeliones, todas y cada una de ellas. Vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo. Si estás en Cristo, tienes vida. El que no está en Cristo, tarde que temprano morirá físicamente, aunque espiritualmente ya está muerto. Pero morir físicamente es irse a la presencia de Dios para rendir cuentas. Y no habrá esperanza. El único que aboga por nosotros es Jesús. No hay otro. Si quieres vida, ven a Jesús. Si alguno oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y yo le voy a dar vida. Vida que permanece para siempre. Cierra tus ojos. Padre, de veras, no comprendemos, Señor, muchas de las veces por qué, Señor, se resiste tanto el corazón. Si ya por pura cuestión de conveniencia, Señor, nos conviene estar en Jesús. Es lo único que necesitamos. Es lo único que se necesita, Señor, para tener a la esperanza verdadera. Y tú has mandado, Señor, que se predique a todas las naciones en tu nombre, Señor, para el perdón de los pecados. Evidencia de que tú quieres, Señor, que haya vidas que se puedan salvar. La única manera, Señor, es que se pueda volver el corazón de una manera real y no solamente de palabras. Gente que en espíritu y en verdad, Señor, te glorifique. No solamente de lengua, no solamente de palabras, sino con los hechos también, Señor. Y de veras, Padre, cuánto te ruego, Señor, que esta mañana puedas tú traer la luz que se necesita a la mente y al corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que entendamos el valor de estar en ti, Señor. Tu presencia no tiene precio, Señor. No hay nada, Señor, que la pueda traer y no hay nada con la que podamos pagar esa presencia, Señor. Es por tu pura misericordia nada más. Por tu pura gracia, Señor, para los que se han arrepentido y se han vuelto de corazón a ti. Que traigas esa luz al alma, Señor, que alumbres el entendimiento, que alumbre los corazones, que quebrantes los corazones endurecidos, Señor. Y que nos traigas la vida, Señor, para toda la eternidad. Esa vida que solamente está en Jesús. Padre, alumbra el entendimiento y ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Amén.